Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión de teoría de Canvas. Eh, Hoy día vamos a comenzar a revisar algunas herramientas que tienen que ver con las evaluaciones, ¿sí? Con la oportunidad que tenemos como docentes, ¿cierto?, de poder verificar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces vamos a revisar, por ejemplo, tareas, que es una herramienta muy poderosa, muy potente. Vamos a revisar también los foros, que también son una herramienta bastante interesante. Eh, Hay que darle una vuelta al foro siempre porque si lo trabajamos, podemos sacarle bastante provecho a esta herramienta, ¿sí? Y finalmente vamos a ver, al final de la sesión, vamos a estar viendo SpeedGrader, ¿cierto? Que es una herramienta que nos va a permitir hacer retroalimentaciones y revisiones de todas los trabajos que nos puedan hacer llegar nuestros estudiantes, ¿cierto? O de foros o de evaluaciones, ¿cierto? Y vamos a explicar entonces cómo es que funciona esa herramienta para que la podamos incorporar. Esa es la idea. ¿Ok? Bien, voy a partir compartiendo entonces mi pantalla para poder explicar el primer contenido que tiene que ver con tareas. ¿Están viendo ahí mi pantalla? ¿Sí? Sí, ¿No? sí, sí, Perfecto. se Ya. ve. Ok. Ahí estoy en mi tablero, ¿cierto? Y tengo obviamente el curso que es el curso elemental de marzo 2024. Y aquí tengo un curso donde yo voy haciendo pruebas y explico cosas, ¿cierto? Y aquí voy a entrar para poder explicar cómo construir una tarea. Si ustedes se fijan, este es un curso que está vacío, debe ser, está igual que uno de los cursos que tienen ustedes de práctica, ¿cierto? Vacío. Y por lo tanto yo voy a crear un módulo, esto es una de las cosas que hicimos ayer, voy a hacerlo súper rápido, ¿eh? Tareas, y le voy a poder agregar, y ya tengo mi primer módulo, y a este módulo entonces yo le voy a agregar una tarea. Fíjense que aquí está esto lo vimos ayer, ¿eh? Ahí el más, voy aquí a este cajón y ahí me muestra, ¿cierto?, todas las opciones que tengo para poder agregar algún tipo de recurso. En este caso es una tarea, por lo tanto solamente lo dejo en esa opción. Tengo que dar clic en crear tarea y luego asignarle un nombre. Le voy a poner tarea marzo 2024. Tarea marzo 2024. Y agrego el ítem. Lo que hemos hecho aquí, igual como se explicó ayer en la primera sesión, ¿cierto? Es que hemos creado solamente el contenedor de esta tarea, ¿sí? Una cosa importante es que podamos identificar también el icono, la iconografía. Canvas tiene iconografía para cada una de las herramientas que se presentan, ¿sí? A los estudiantes y que los docentes, los y las docentes, ¿cierto?, crean para ellos. Y en este caso, la iconografía de las tareas siempre va a ser esta hoja con ese lápiz cruzado, ¿no? Entonces, cuando yo vea esta iconografía, significa que ese recurso es una tarea. Angelito, ¿Bien? ¿Sí? ¿Hay alguien que quiere preguntar algo? ¿No? Ya. Entonces, una vez que tengo creado mi espacio donde quiero yo generar mi tarea, voy a dar clic en él para poder acceder y empezar a crear mi tarea. Esa es la misión que tenemos, crear esta tarea, ¿sí? Bueno, si ustedes se fijan acá, dice puntos ninguno, porque todavía no hemos hecho nada, ¿cierto? No hemos presentado nada, no tenemos fechas de entrega, no hemos agregado una rúbrica, etcétera. No hay absolutamente nada. ¿Cómo yo voy a eh, editar mi tarea? En este botón que dice a mano derecha arriba, ¿cierto? Dice editar. Doy clic en él y voy a acceder entonces a el editor de contenido enriquecido, ¿cierto? Que lo revisamos ayer con Mónica Torres, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos es la posibilidad de cambiar el nombre de la tarea. Recuerden que yo le puse tarea marzo 2024, quizás me podría interesar cambiarlo, lo puedo hacer en este minuto, ¿cierto? Acá voy a poner la consigna de la tarea, es decir,
lo que yo quiero que mis estudiantes realicen, ¿sí? Entonces aquí va a estar toda la consigna y además las instrucciones, para que ellos sepan, ¿cierto? Cómo es que tienen que abordar esta tarea, cómo es que me la tienen que entregar, etcétera. Toda la información, a pesar de que vamos a poder configurar la tarea en plataforma, ¿cierto? Y que eso le va a entregar información a los estudiantes, es importante, ¿cierto? Ser a veces redundante para que no haya dudas, ¿ok? Entonces tenemos aquí la consigna, las instrucciones. Más abajito, y aquí empieza ya la configuración de nuestra tarea, ¿cierto? Tenemos que indicar la cantidad de puntos que le vamos a asignar a esta tarea. Supongamos que yo digo que le voy a asignar 50 puntos, ¿ok? Perfecto. Luego puedo elegir un espacio donde guardar mis tareas. Por defecto, las puedo dejar en tareas. Generalmente todo lo dejamos en tareas para que haya un solo lugar donde quedan todas las evaluaciones que nosotros estamos haciendo, sean tareas o sean pruebas o sean, qué sé yo, otro tipo de evaluación. Bien, entonces yo voy a dejar ahí tareas. Eh, ¿Cómo quiero calificar a mis estudiantes? Ahí tengo algunas opciones, ¿cierto? Pero en este caso nosotros vamos a usar puntos, los voy a calificar con puntos, ¿sí? Tenemos que tener presente que las tareas nosotros las podemos usar para calificar a nuestros estudiantes y que esa nota incida en esa calificación, incida en la calificación final de la asignatura, ¿cierto? O podemos hacer una tarea para hacer una evaluación formativa, ¿sí? Que también es muy importante. Entonces, si yo quiero que esta evaluación sea formativa, entonces debo marcar este cajoncito, ese punto allí, ¿cierto? Para que esa evaluación o esta tarea no se considere en la calificación final, ¿ya? Eso es si yo quiero que sea formativa. Si yo quiero que esta tarea incida en la nota final del estudiante, entonces yo la dejo sin marcar. ¿Perfecto? Listo. Y eso hace la diferencia, ¿cierto?, entre una tarea que va a ser acumulativa y una tarea que va a ser de tipo formativa. ¿Vale? Ok. Luego nos encontramos con el tipo de entrega. ¿Cómo yo quiero recibir la tarea? ¿Sí? Yo podría hacer una tarea que, por ejemplo, no tuviera entrega. ¿Sí? A lo mejor es una tarea que yo le estoy dando, que la dejo escrita en plataforma, ¿cierto? Pero que después la vamos a revisar en un plenario en la misma sala de clases. Entonces no va a haber entrega. Yo lo que estoy haciendo es inducir a mis estudiantes a que investiguen sobre un tema tal vez, ¿cierto? Y poder tratarlo después en la sala de clases. Pero tal vez sí me interesa que haya una entrega. Y entonces yo podría decidir si quiero una entrega en línea, una entrega en papel o una entrega a través de una herramienta externa. ¿Sí? ¿Qué significa cada una de estas? Por ejemplo, si yo le digo que quiero que me hagan una entrega en línea, significa que ellos van a utilizar algún medio tecnológico, ¿cierto?, para poder entregar esta tarea. Por ejemplo, nuestra tarea podría tener una entrada de texto. Entonces, cuando él vea la tarea, le va a aparecer un cuadro donde va a poder escribir su respuesta, ¿sí? Él podría tal vez entregarme una URL, ¿cierto? Por ejemplo, le estoy pidiendo que me responda haciendo un video y que lo suba a YouTube y por lo tanto me puede compartir esa URL de ese video, ¿cierto? A través de este espacio, ¿sí? Una grabación multimedia. La misma plataforma tiene la posibilidad, ¿cierto?, de generar grabaciones, ¿cierto?, del profesor y del estudiante y pueden entonces quedar alojados como una respuesta, ¿cierto?, para esta tarea. Un comentario del estudiante. Entonces va a haber ahí un espacio donde el estudiante va a poder hacer ese comentario, que es muy parecido a la entrada de texto, ¿sí? Y tenemos también la opción de carga de archivos. En general, la más usada es esta, carga de archivos. Yo les doy una tarea, ¿cierto? Y les pido a los estudiantes que me entreguen un archivo con su respuesta. Puede ser un Word, puede ser un PDF, puede ser un Excel, un PowerPoint. Ahí usted decide, ¿cierto?, el formato en el que usted quiere. Ahora, si yo quisiera, ¿cierto?, ¿Puede podría ser un restringir. video también? ¿Perdón?
No escuché. ¿Me puede repetir, por favor? ¿Puede ser un video? Sí, claro, sí es un video, pero eso lo podría hacer a través de una URL o a través de una grabación de multimedia. ¿Sí? Esas serían las mejores opciones si es que yo quiero que me entreguen un video. ¿Sí? Recuerden que tenemos un espacio limitado dentro de nuestros cursos, entonces si nosotros les pedimos a los estudiantes que suban un video, ¿cierto? Eso va a ir generando uso de ese espacio y nos puede empezar a causar algún tipo de problema, ¿vale? Por lo tanto, si queremos que nos entreguen un video, es preferible que lo pongan en Drive o lo pongan en un canal de YouTube, ¿cierto? Y compartan ese link. O generen una grabación multimedia que es una grabación que tiene poco peso, ¿ya? Esa es la que yo les Poco. pido en el teléfono, que se grabe en 1 minuto. ¿Esa es liviana igual? Va a depender del teléfono. Ah, Por ya, ok. ejemplo, los teléfonos iPhone generan videos que son bastante pesados porque hay unas configuraciones que tiene el equipo que hace que la resolución sea alta, ¿cierto? Y por lo tanto, a mayor resolución, más peso del archivo. Y hay otros teléfonos que a lo mejor son de gama más baja, ¿cierto? Que generan videos en menor resolución, ¿cierto? Y menor peso. Entonces va a depender Gracias, mucho del tipo de tecnología que tenga el estudiante. gracias. Ok. Bien, si yo decidí entonces una carga de archivo, y en este caso nos estamos refiriendo a los que ya mencioné, ¿cierto? Un Word, un PDF, un Excel, un PowerPoint, u otro que no implique, ¿cierto? Un gran peso, nosotros podemos también restringir esta entrada. Por ejemplo, yo solamente quiero que me entreguen PDFs. Entonces aquí voy a poner que quiero que sea solamente .pdf, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, si un estudiante trata de subir un Word, la plataforma no lo va a dejar. Si el estudiante quiere subir un Excel, la plataforma no lo va a dejar. ¿Sí? Entonces, en este caso solamente permitiría PDF. Y aquí uno puede poner las restricciones para poder asegurar algún tipo de entrega. ¿Ok? Ahora, si yo no pongo nada, entonces obviamente que esto va a recibir un PowerPoint, un PDF, un Word, da lo mismo, es indiferente. ¿Ok? Perfecto. Luego, tenemos también la posibilidad de tener intentos de presentación de la tarea. ¿Sí? Entonces, y aquí puedo decir si quiero que sean ilimitados o limitados. Si yo decido que sean ilimitados, eso significa que el estudiante puede hacer todas las entregas que él estime conveniente hasta la fecha de término de la tarea. ¿Sí? Es decir, si nosotros le asignamos una tarea hoy día con fecha final de entrega el día lunes de la próxima semana, entonces él podría entregar un archivo por día, ¿cierto? Sin ningún problema. ¿Ya? Una de las cosas que uno hace cuando tiene la posibilidad de que el estudiante entregue de manera ilimitada archivos, ¿cierto? Es decirle que el profesor siempre, o la profesora, siempre va a revisar la última entrega, ¿ok? No va a revisar si el estudiante me entregó 10, no voy a revisar los 10, voy a revisar siempre la última entrega. Entonces el estudiante debe asegurar, ¿cierto?, que ese último archivo que está entregando contiene toda la tarea realizada, ¿vale? Ahora, si yo digo que va a tener intentos limitados, eso significa que yo puedo decidir un intento, por ejemplo, o dos intentos. Es decir, solamente si yo le pongo dos, solamente podrá entregar dos veces un archivo. ¿Sí? Si yo no quiero darle más opciones que una vez, porque he decidido que pedagógicamente me sirve eso, bueno, ahí le pongo una y lo dejo a firme. ¿Sí? Si yo quisiera definir que esta tarea que estoy realizando sea una tarea grupal, entonces tengo que generar grupos de trabajo. ¿Sí? Esos grupos de trabajo los podría generar en esta misma ocasión, ¿cierto? Cuando aquí yo le digo que sí voy a querer una tarea en grupos, puedo escoger el grupo si es que ya los tengo creados o puedo crear aquí los grupos, ¿ya? No vamos a explicar aquí los grupos porque es muy extenso, ¿cierto?
y no todos los profesores usan grupos de trabajo. Por lo tanto, aquellos que usen grupos de trabajo, les podemos hacer la explicación en una sesión específica, ¿cierto?, que podemos tener con él o la docente, ¿vale? Pero lo interesante acá es que sepan que existe esta posibilidad, ¿ok? Eso es para las tareas grupales. También, pedagógicamente, me podría interesar que se hagan revisiones entre pares, ¿sí? Es decir, algunos estudiantes les revisan a otros estudiantes, ¿sí? Y entonces, si yo quiero hacer eso, ¿sí? Entonces voy a marcar esta casilla. Con esta casilla, entonces, puedo asignar revisiones por pares. Y esas asignaciones podrían ser asignar revisiones por pares manualmente, es decir, yo voy a decir quién le revisa a quién, o asignar revisiones por pares automáticamente, es decir, la plataforma le asigna a una entrega a algún estudiante que vaya a revisar esa tarea, ¿sí? Eso solamente si es que yo estoy usando esta opción de revisión entre pares, ¿ok? Y también tenemos la opción de anonimato, es decir, si yo lo que quiero es que no se generen conflictos, ¿cierto? Y que a lo mejor estas evaluaciones sean también eh, más justas, más veraces, a lo mejor es importante ponerle anonimato a esa revisión, ¿sí? Y así entonces todos corrigen libres, sabiendo que nadie se va a enterar quién revisó, y lo hacen más a conciencia, ¿ok? Esa podría ser una opción. Entonces, obviamente que esto lo voy a usar solo si yo necesito o quiero, pedagógicamente es una necesidad, ¿cierto?, de hacer esta revisión entre pares, ¿vale? Finalmente, tenemos este cuadrito donde yo puedo decir a quién le estoy asignando esta tarea. Va a aparecer por defecto todos los estudiantes del curso, ¿cierto? Pero yo podría elegir a algunos específicos, ¿sí? Podría entrar aquí, ¿cierto? Y elegir a algunos estudiantes específicos de este curso, por ejemplo, ¿ya? Pero por defecto se le asigna a todos. Luego viene la configuración de las fechas. Esto es súper importante cuando yo quiero que me entreguen esta tarea. Supongamos que yo digo que quiero que me entreguen esta tarea el lunes. ¿A cómo vamos a estar el lunes? A 18. Entonces yo marco aquí el 18 y puedo decir, ¿cierto?, a qué hora quiero que me la entreguen. Déjeme ocultar eso. Quiero, por ejemplo, que me la entreguen a las 20 horas. Ese va a ser la hora tope para la entrega. Entonces, el 18 de marzo del 2024, a las 20 horas, la fecha de entrega. ¿Cuándo le voy a disponer esta tarea? ¿Desde cuándo ellos la van a poder ver? E ingresar a la tarea para poder revisar la consigna, ¿cierto?, las instrucciones y todo lo que ellos necesitan saber de esta tarea para poder realizarla. Por ejemplo, yo digo hoy mismo, hoy que estamos a 13, entonces marco ahí 13, ¿y qué hora es? Son las 9:28, entonces a las 10. A las 10 de la mañana yo voy a dejar disponible esta tarea para que a partir de esta hora, de las 10 de la mañana del día 13 de marzo, ellos ya empiecen a ver todas las instrucciones de la tarea. ¿Ok? ¿Hasta cuándo? Generalmente esta fecha se hace coincidir con la fecha de entrega. Eso es lo recomendado. Por lo tanto, en este caso, yo voy a poner acá 18 de marzo, ¿cierto?, a las 20 horas. Y así no tengo problema de que algún estudiante pueda entregar la tarea fuera de plazo, ¿cierto? Y me complique en la revisión un poco ya. Una vez que eso se ha hecho esta configuración completa, ¿cierto? Ahí hemos dicho nosotros el puntaje, dónde la voy a guardar, cómo se va a calificar, cuál es el tipo de entrega, ¿cierto? Cuántos intentos tiene permitido el estudiante, si va a ser de grupo, si va a ser con revisión entre pares, a quién se la estoy asignando y las fechas. Entonces yo puedo guardarla solamente para seguir modificándola quizás mañana o más tarde, o guardar y publicar, ¿sí? Tengo esas dos opciones. Si yo ya estoy seguro que esas son las instrucciones que mi tarea debe tener, le puedo dar guardar y publicar. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir si yo me voy a mis módulos? Voy a poder ver que ahí está mi tarea,
pero ahora sí ya tiene un poco más de información, dice que la fecha de entrega aquí es el 18 de marzo y además me dice que tiene 50 puntitos de máximo puntaje. Si yo entro, voy a tener la posibilidad de observar la consigna, las instrucciones, esto también lo va a ver el estudiante así, la cantidad de puntos, ya no dice 0, ¿cierto? Cómo se tiene que entregar una carga de archivo, cuántos intentos tiene, 1, y le está entregando la información de las fechas que tiene para entregar esta tarea. ¿Ok? Si yo quisiera, por ejemplo, agregarle una rúbrica a mi tarea, entonces debo crear la rúbrica previamente o la puedo crear cuando le dé clic a este botón de rúbrica. Voy a darle clic en este minuto y podría entonces yo crear mi rúbrica aquí, ¿ya? La creación de rúbrica también la hacemos en forma individual. Recuerden que este curso es el curso elemental. El curso intermedio considera la construcción de rúbricas, pero si alguien la necesita, nos agendamos una reunión, ¿cierto? Y con su ATP asignado y le explicamos cómo se construye una rúbrica, ¿vale? Entonces, si yo ya tengo rúbricas, ¿sí? Tengo rúbricas que he creado, puedo ir a encontrar una rúbrica. Aquí puedo ir a buscar una rúbrica. Y entonces me ofrece la posibilidad Canvas de buscar en todas las asignaturas que yo tengo, en todas, ¿cierto? Una rúbrica que me sirva para esta tarea. ¿Ok? Entonces yo puedo buscar aquí y puedo decir, ah, esta me sirve, por ejemplo, y la selecciono. Me voy aquí abajito y dice usar esta rúbrica. Ya la seleccioné ahí, ¿cierto? Esa dije que iba a usar y le digo usar esta rúbrica. Y la rúbrica se agrega automáticamente a la tarea que yo estoy programando. ¿Se fijan? Entonces, de esa manera, ¿cierto? Si yo me voy a mis módulos, voy a tener mi tarea completamente lista, ¿cierto? Esta pregunta, una pregunta para el público. Atención público. ¿Esta tarea la está viendo el estudiante, sí o no? Yo creo que sí, porque tiene el ticket verde, pues. Activar el módulo. O la tienes que poner arriba. No está activado el módulo. Esta tarea, a pesar de que aquí la tengo activada, ¿cierto? No la está viendo el estudiante porque hay un orden de precedencia en esto. Y siempre este es el que manda. Si este del módulo no está activado, entonces nada de lo que haya en el módulo se va a ver. ¿Vale? Si este está activado, lo publico. Ahí sí. Y este está desactivado, ¿cierto? El módulo se ve, pero la tarea no. La tarea. ¿Ya? Así funciona, para que lo tenga clarito, ¿cierto? Y pueda también controlar su asignatura en la medida que la vaya construyendo y diga usted, esto no quiero que lo vea, bueno, lo voy desactivando y lo voy activando en la medida que se vayan cumpliendo las fechas de mi programación. Otra ¿Ok? forma de saber es verlo por la vista del estudiante. Claro, también usted puede, por ejemplo, si yo me voy a la vista del estudiante, que es una herramienta que tenemos todos los que tienen perfil docente, ¿cierto? Y ustedes en este curso no están como docentes, están como estudiantes. Por lo tanto, no tienen esta opción de vista del estudiante que yo tengo, porque yo tengo perfil de docente en este curso, ¿ya? Entonces, si yo soy docente, voy a poder darle clic a esta vista del estudiante y entonces me muestra, ¿cierto?, lo que se ve. Y como ustedes pueden ver, aquí solamente teníamos activo el módulo, pero no ve nada el estudiante de lo que hay dentro del módulo porque no tengo activa la tarea. Sin embargo, si yo activo esa tarea, ahora la activé y me voy de nuevo a la vista del estudiante, veamos qué va a pasar ahora. Ahí aparece la tarea. ¿Se fija? Y todavía no son las 10, la actividad dijimos que empezaba a las 10, por lo tanto no debiera estar disponible todavía tampoco para que empiece a ver de qué se trata la tarea. ¿Ya? Entonces, así es como yo puedo crear una tarea. ¿Hay alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud? El profesor Dani Lobos. Profesor Dani Lobos, precisamente.
Sí, Ya. muchas gracias. Era sobre un tema anterior que habían tocado de subir archivos. Resulta que, por un lado, en los cursos que yo hago, los archivos pesan bastante, son de 300 a 600 megas. Y por otro Ujú. lado, hace poco en el verano me enteré de una directiva de la universidad de reducir el espacio en general de todas las cuentas. Entonces quería saber si es que ustedes tenían alguna noticia de algún límite de uso de archivos en esta plataforma, dado esta política de ocupar menos espacio que hay actualmente. Sí, bueno, en Canvas tenemos una limitación de 500 megas, ¿sí? Pero en el correo, déjeme entrar a mi correo. En el correo, ¿500 megas por curso? sí, 500 megas ¿Curso por o por curso. usuario? Ah, por curso. Ya. Yo Por curso, por en un curso. ejercicio me gasto esos 500 megas, porque los chicos suben unas animaciones de la secuencia constructiva de un edificio, que cada video puede pesar 600 megas. Claro, claro, entiendo. Entonces, por ejemplo, déjeme ver si puedo entrar aquí por ejemplo, a Drive, porque parece que ahí me dice cuánto, bueno, aquí yo tengo contratado un espacio, ¿no? Pero en general, la universidad, déjeme entrar al correo de la universidad, para poder ver exactamente cuánto es. Pero yo creo que la solución es lo que tú comentaste de que los chicos suban las cosas a YouTube y después carguen el enlace nomás en la entrega. Yo creo que eso es mejor para todos. Claro, claro. Mire, tenemos 500 megas, perdón, 500 gigas de espacio en Drive de la UTEM. 500 gigas. ¿Sí? Por lo tanto, el estudiante perfectamente puede subir a Drive el video, ¿cierto? Y compartirle en donde le tenga que entregar la tarea, compartir el link. Y entonces usted va a obtener acceso a los links de esa tarea, de ese trabajo. Súper. Sí, me ¿De queda acuerdo? claro. Perfecto. ¿Alguna otra duda, consulta, inquietud? Sí, por ejemplo, si la tarea es para ir haciendo todo el semestre, ¿Se mutió o qué pasó? No se escucha, profesor. Profesor, no lo estoy escuchando, ¿ah? ahora me escucha, Ahí sí, dígame. suponiendo que la tarea no es una tarea, sino que es la tarea a partir de todo el semestre, que se termina en el Sí. semestre, y se Ujú. tiene que ir revisando parte por parte. Ajá. ¿Cómo se hace eso? Se generan, por ejemplo, yo digo, esta tarea, que este es un trabajo muy grande que vamos a realizar durante el semestre, por lo tanto vamos a tener fases de entrega, entonces, o etapas de entrega, ¿cierto? La primera etapa, la segunda etapa y la tercera etapa, supongamos que tenemos 3 etapas. Entonces yo voy a crear una tarea por cada etapa. Etapa 1, y la creo, y la configuro, obviamente, creo otra, etapa 2, la agrego, ahí va quedando, y agrego otra, etapa 3. Entonces, como todas estas van a tener fechas, ¿cierto? Va a llegar el momento en que yo digo, por ejemplo, la primera etapa termina el 30 de abril. Por lo tanto, nadie va a poder entregar nada acá después del 30 de abril. La segunda etapa termina el 30 de junio. Nadie va a poder entregar nada después del 30 de junio. Y esta última etapa es la final y nadie va a poder entregar nada después de eso. Y como la segunda etapa no inicia hasta que la primera etapa está terminada, ¿cierto? Entonces, si la primera etapa terminaba el 30 de abril, la segunda etapa puede iniciar a lo mejor el 10 de mayo, ¿cierto? Antes de esa fecha, nadie puede entregar ni ver de qué se trata esta tarea. Entonces, ahí lo puede controlar de esa forma. O también puede jugar con este botoncito, ¿cierto? En este minuto, ¿qué es lo que ven los estudiantes? En este curso, solamente la tarea de la etapa 1. Después digo ya, ahora chicos, vamos a trabajar en la etapa 2. Ahí están viendo solamente la etapa 2.
Y ahora, chicos y chicas, verán solamente la etapa 3. Se fija que hay diferentes formas en las que yo puedo manejar la publicación y la disponibilidad, ¿cierto?, de un recurso o tarea. ¿Se entendió, profesor? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta, profesora Mabel? Leo la profesora Sí. Mabel. Sí, estaba hace rato que quería preguntar cuando explicó lo de la revisión entre pares. ¿Esto es posible Sí, hacerlo cuando formamos grupos de trabajo o tendría que ser por solo supuesto. cuando la tarea es individual? No, puede ser con grupos de trabajo también. Sí, Ah, excelente. Muchas gracias. ok. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Ok. Voy a irme al curso nuestro, porque quiero solamente antes de pasar al siguiente tema, reforzar algo. En este curso que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Me voy a los módulos. En el módulo 2, donde estamos viendo tareas, aquí está tarea, ¿cierto? Tenemos un ejemplo de tarea para que podamos usar SpeedGrader. Entonces, vamos a dar unos minutos antes de que terminemos la sesión, ¿cierto? Para poder, vamos a dar unos minutos para que podamos entrar a esta tarea y hacer algunos desarrollos para que podamos mostrar también cómo es que funciona SpeedGrader, ¿vale? Entonces eso en algún momento les vamos a decir, ahora por favor vayan todos a hacer la tarea antes de que veamos SpeedGrader, ¿cierto? Para que podamos ver cómo es que está funcionando SpeedGrader con tareas y con foros, ¿ya? Bien, voy a dejar a Vivian para que nos explique lo de foros y podamos, voy a dejar de compartir y podamos avanzar. Vivian. Buenos días a todos y todas. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, ya, Súper. excelente. Bueno, nosotros vamos a trabajar entonces ahora la herramienta de foros de discusión, ¿ya? Esta herramienta está orientada precisamente a generar espacios en los cuales los y las estudiantes puedan interactuar entre ellos o también puedan interactuar con sus docentes, ¿ya? Este espacio puede ser tanto formativo o de respuesta de consultas, como también puede ser calificado, ¿de acuerdo? En el caso de que sea formativo, puede ser que tengan que reflexionar en torno a un tema que se haya trabajado en una clase en particular, pero que no conlleve una calificación. ¿De acuerdo? También podría ser de consultas. Ustedes podrían establecer un espacio en el cual los estudiantes puedan realizar preguntas y así poder responder a todos y todas al mismo tiempo. Es también una forma de gestionar su curso a través de un solo lugar y en vez de, por ejemplo, recibir muchos correos, tal vez consultando lo mismo, la fecha de entrega de algún trabajo o cuáles eran las instrucciones o qué texto se leía, etcétera, ¿sí? En vez de recibir muchos correos consultando aquello, bueno, pueden centralizar la comunicación a través del foro y que de esta manera entonces tal vez un estudiante haga la consulta y ustedes responden a través del foro y todos y todas tengan acceso precisamente a la misma información. ¿Sí? Entonces, también es una herramienta de gestión bastante importante. También podría ser calificado, como les había indicado previamente. Esto implica que, por ejemplo, ustedes podrían establecer una pregunta base, una pregunta clave que los y las estudiantes deban ir respondiendo a lo largo del foro y también podrían colocar una indicación que, además de responder, tengan que interactuar con al menos uno de sus compañeros o compañeras, ¿sí? Respondiendo o comentando su respuesta previa, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos distintas posibilidades del uso de foros y también, al igual que tareas, es un elemento fundamental para que nosotros entendamos este espacio, sus cursos, como un LMS, ¿de acuerdo? Y no solamente como un repositorio. Una característica fundamental de un LMS es que la interacción entre los distintos integrantes del curso se realiza precisamente a través del foro.
¿sí? Entrega de trabajos, retroalimentación, comunicación, insisto, es un elemento fundamental para que nosotros consideremos un curso como un LMS y no como un repositorio donde únicamente se cargan archivos que son utilizados en un curso en particular. ¿Sí? Eso es como podríamos decir características fundamentales y ahora vamos a ver precisamente cómo se crea y cómo funciona. Se van a dar cuenta de que es muy similar a la configuración de tareas. Tal vez es un poquito más breve, pero muy similar, ¿de acuerdo? Voy a comenzar a compartir pantalla. Permitir. No sé si se está compartiendo. ¿Se ve el tablero? Sí, ya, perfecto. Entonces, lo primero que nosotros nos vamos a encontrar es con el espacio del tablero, por supuesto, y debemos definir cuál es el curso en el que deseamos crear precisamente el foro, ¿ya? En este caso, yo voy a ir a aula de prueba importación. Y aquí entonces, donde nosotros creamos en generar todas nuestras herramientas, vamos a tener el espacio para crear un foro. Me voy a ir a la configuración de módulos, ¿sí? Recordemos que vamos derechito aquí por el nombre al más. Voy a seleccionar y en agregar, no sé si ahora se ven las opciones, pero en agregar en vez de tarea, ahora voy a colocar un foro. Voy a crear un foro completamente nuevo, por lo tanto, entonces vamos a seleccionar crear tema. Me va a solicitar el nombre del foro, foro 3 le voy a colocar, ¿sí? Aquí puedo definir la sangría, ¿sí? Si quiero que el nombre se vea un poquito más hacia la derecha, por ejemplo, voy a colocar una sangría y voy a agregar ítem. ¿Sí? Si se fijan, entonces está creado este foro, está un poquito más a la derecha que el foro 1, por ejemplo, porque eso le agregué sangría, y este es el primer paso para crear herramientas. Se fijan que el procedimiento en general es más o menos el mismo. Primero generamos el espacio y después vamos a la configuración específica de esa herramienta. ¿Sí? Es como crear la carpeta y ahora entonces ya vamos a ir completándola con información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer clic en el nombre del foro, en este caso, foro 3, y de esta manera entonces vamos a ingresar al espacio. Luego vamos a dirigirnos a estos tres puntitos que están acá arriba, ¿sí? Vamos a hacer clic también y nos encontraremos con distintas opciones, pero la que nos interesa a nosotros en este momento es editar. Voy a ingresar a editar y aquí veremos el editor de contenido enriquecido, ¿sí? Que funciona igual a como nosotros lo vimos ayer con Mónica, ¿sí? Entonces, en esta dinámica es que ustedes van a poder incluir en este espacio, por ejemplo, las instrucciones, las preguntas, recomendaciones de tratarse con respeto. Muchas veces es bastante útil también siempre recordar que esto es un espacio académico, que por lo tanto la convivencia es muy importante, la forma también es muy relevante. Entonces aquí también ustedes podrían incluir ese tipo de recomendaciones y todo lo que ustedes consideren pertinente. También van a poder agregar videos, documentos, imágenes, insisto, es un editor de contenido enriquecido, por lo tanto, siempre que les aparezca este tipo de editor, van a poder agregar todo lo que yo les indicaba y todo lo que vimos ayer con Mónica. ¿Sí? Entonces funciona, insisto, exactamente de la misma manera. ¿Ya? Entonces aquí ustedes incluyen esa información. Luego tenemos publicar en todas las secciones, ahí ustedes no hagan ningún cambio, ¿de acuerdo? Porque en realidad el trabajo con las secciones por plataforma no está todavía definido. Déjenlo así, ¿sí? No se compliquen con esta opción, manténganla. Después, por plataforma tenemos bloqueadas estas opciones, ¿sí? Así que tampoco es algo que nosotros podamos hacer cambios.
Desactivado, los nombres de los alumnos y las fotos del perfil serán visibles para otros miembros del curso. Esta es la opción que va a aparecer por defecto, no se pueden hacer modificaciones, ¿ya? Ojo con eso, así que no se compliquen. Donde sí podemos ya empezar a hacer cambios en la configuración es, por ejemplo, que los usuarios, voy a hacer clic acá, deben publicar antes de ver las respuestas. Esto significa entonces que los estudiantes, antes de poder ver lo que sus compañeros han escrito, deben ellos mismos escribir previamente su respuesta, por ejemplo, a una pregunta establecida por el docente. Entonces, en esta dinámica, bueno, si yo marco aquí, le hago clic, así es como va a funcionar el foro. Luego tenemos la posibilidad de activar el feed de podcast, ¿ya? El feed de podcast es básicamente la posibilidad de agregar un audio a la conversación dentro de un foro, con la exigencia de que este audio debe estar previamente alojado en un sistema de podcasting externo. Yo no les sugiero utilizarlo todavía porque no está completamente configurado dentro de la plataforma, pero para que sepan de qué se trata el feed de podcast es eso, ¿sí? Luego, yo ya les había comentado de que el foro puede ser calificado o formativo. Si yo quiero que sea formativo, entonces no le coloco el ticket, lo dejo tal cual. Pero si quiero que sea calificado, entonces ahí sí yo voy a marcar calificado. Y entonces me va a arrojar una serie de opciones. Primero, puntos posibles. Por ejemplo, aquí vamos a colocar 20 puntos. Mostrar calificación como puntos, este es un elemento también importante, ya porque en general las tareas, las calificaciones no se van a arrojar en notas chilenas, ¿de acuerdo? Entonces ustedes tienen que hacer el cambio desde el puntaje obtenido hacia la calificación. Ese es un aspecto en el que estamos trabajando, sí, pero todavía no se ha podido solucionar completamente. Entonces, por eso siempre hablamos de puntos posibles y de mostrar la calificación como puntos, ¿sí? Obtuvo 5 de 20, 10 de 20, 12 de 20, etcétera. Entonces, acá mantenemos como puntos y también mantenemos en grupo tareas, que en este grupo de tareas entonces se guarde, al igual como la tarea que estuvieron revisando con Leonel. También tenemos la posibilidad de hacer que las revisiones por pares sean obligatorias. ¿Se fijan que más o menos son las mismas opciones que tenían en tareas hasta cierto punto? Acá también teníamos, allá también en tareas, perdón, teníamos esa opción. Y acá entonces si yo la selecciono, puedo asignar revisiones por pares manualmente, yo las defino, o que sean entonces más al azar, puedo establecer la cantidad de revisiones por usuario y también establecer una fecha, ¿sí? Acá se despliega entonces el menú con el calendario y el horario, establecer una fecha para que se realice entonces esta evaluación de pares. Y luego vamos a tener entonces la fecha de disponibilidad del foro. Insisto, esta es la misma lógica de la tarea. Acá yo puedo establecer entonces una fecha de entrega que podría ser, tal vez yo quiero que sea más corto el periodo, hasta el viernes 15 a mediodía. Selecciono listo y entonces ahí ya tengo la fecha de entrega. ¿Desde cuándo va a estar disponible? ¿Desde cuándo van a poder entonces acceder y participar en el foro los y las estudiantes? Voy de nuevo al calendario y voy a decir, bueno, desde hoy día, ¿sí? Desde hoy día, pero también del mediodía. Y voy a seleccionar listo. Y siguiendo también la recomendación de Leonel, entonces vamos a colocar la misma fecha de cierre que la fecha de entrega, por lo tanto sería el 15 de marzo al mediodía y listo. De esa manera, entonces, está ya configuradas también las fechas, está asignado a todos los estudiantes que estén matriculados en este curso en particular. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿para qué está este más agregar? ¿Ya?
Bueno, este más agregar está pensado en los casos de que ustedes tengan un estudiante que por alguna razón que ustedes consideren válida, tal vez una licencia médica, razones de fuerza mayor, no haya podido participar en el periodo que definieron ustedes previamente. ¿Sí? Entonces, para que ustedes no tengan que cambiar las fechas y que todos tengan la misma posibilidad de volver a editar y se les complique un poco el orden, entonces tienen la oportunidad de seleccionar agregar y aquí entonces les va a ir apareciendo, claro, tengo un curso de prueba, no tiene estudiantes, pero si yo tuviera estudiantes, entonces podría escribir el nombre de uno de mis estudiantes y ahí me aparecería y lo podría seleccionar y a este estudiante, solo a este estudiante, le podría dar una fecha de entrega diferente. ¿Sí? Entonces, tal vez a este estudiante podría entregar su trabajo el lunes 18, si la memoria no me falla, me parece que el lunes 18. Quizás podría entregar y darle un mayor plazo, pero solo a ese estudiante, así no abren el espacio para que todos y todas puedan volver a participar. Entonces, insisto, es una herramienta de gestión bastante importante. ¿Sí? En este caso lo vamos a dejar como una herramienta sencilla. Y antes que se me olvide, tenemos la posibilidad de también crear un foro de discusión grupal. ¿Sí? Si yo selecciono acá, entonces, en este caso, me va a arrojar la posibilidad de generar grupos. Como comentó Leonel, también es una herramienta que se va a ver de forma más específica en caso de que ustedes lo requieran. Pero es importante que sepan que existe esa posibilidad de generar foros con discusiones grupales. ¿Ya? Y también en el caso de que ustedes hubiesen generado, por ejemplo, si es que ustedes quieren que sus estudiantes trabajen en los mismos grupos a lo largo de todo el año, también está la posibilidad de generar estos grupos y en ese caso, acá, además de una nueva categoría de grupo, también les aparecería la posibilidad de utilizar esos grupos que ustedes crearon previamente. ¿Sí? Insisto, es una herramienta que es bastante útil y que en caso de que la requieran se pueden comunicar precisamente con cualquiera de nosotros según sus asignaciones y las vamos a trabajar en profundidad. Entonces, para terminar, siempre es muy importante guardar, ¿sí? Porque de lo contrario, nada de lo que hicimos va a estar precisamente... Ah, perdón, había marcado el foro de discusión grupal. Ahora sí, de lo contrario, nada de lo que hicimos precisamente va a estar disponible, ¿sí? Siempre que hacen algún cambio, deben guardar. No sé si hay consultas respecto del foro en el chat, no sé. Si no hay consultas, bueno, lo que vamos a hacer a continuación es entregarles 5 minutos para que puedan, y aquí me voy a dirigir a módulos. Ah, perdón, del curso, ahora sí. Módulos del curso y si se fijan acá en el módulo 2, además del ejemplo de tarea, está también el ejemplo de foro. Necesitamos que participen en estas actividades para que puedan después revisar junto a Mónica la herramienta SpeedGrader, que está pensada precisamente para poder facilitarles la revisión de los trabajos calificados y la retroalimentación y también la calificación que como les expliqué es un poquito más manual, pero igual se puede colocar dentro de la plataforma. Entonces, insisto en el ejemplo tarea, la idea es que ingresen ahora y em, hagan la actividad, redacten un breve párrafo en un archivo de Word y luego entonces carguen el archivo y en el caso del ejemplo de foro es sencillamente que ustedes participen en aquel, para que también tengan la experiencia de, desde el lado del estudiante respecto de cómo ellos van a participar en los espacios que ustedes vayan generando y después vamos a ver desde la visión del docente cómo hacer la revisión. ¿De acuerdo? Entonces, 5 minutos desde ahora, por favor, todos ingresen y realicen las actividades. Aquellos a los que les interesan más las tareas, vayan a tareas. Aquellos a los que les interesan más los foros, vayan a foros.
y así tenemos una diversidad de participación, ¿ya? Entonces, ¿cuántos minutos dijiste, Vivi? 5 minutos. Ok, son las 10. A las 10:05, entonces volvemos. Una consulta, disculpa, ¿se entra por la página de formación elemental o por alguna otra? Profesor, por elemental, por el curso. Debes Por el estar curso, en el ya, ok, cartel, estoy en ella. e Sí, ingresa a formación elemental marzo. sí, estoy en esa formación elemental marzo 2024, Perfecto. sí. Ahora vaya a módulos. Estoy en módulos. Ya, perfecto. Entonces ahora la idea es que vaya al módulo 2, pero recuerde que esta es una navegación forzada, entonces tiene que ir revisando el material. ¿Sí? Y en el módulo 2 tenemos ejemplo de tarea para SpeedGrader y ejemplo de foro para SpeedGrader. Ah, si no los he hecho, no puedo ingresar ahora. Pero es solo con ver. Abra en orden y va a llegar en menos de un minuto. No, si lo tengo abierto, pero me dice En qué módulo página 1, está? complete los ítems. Y en el módulo 2 me dice complete los ítems. Entonces tendría que repasarlo. Claro, ingrese, no, No, no ingrese voy a desde poder. el módulo 0, ingrese desde el módulo 0 a Ya, logro de aprendizaje del módulo. ¿Ingresó? sí, Ya. Está siguiente. La opción siguiente, abajito, al lado inferior derecho. ¿Lo ve? La opción siguiente. sí, siguiente. Ya. Vaya seleccionando. Seleccione. Puse Siempre siguiente, sí. le va a aparecer y siga pulsando siguiente, exactamente. Siga Sí. pulsando siguiente. Siga. ¿Usted me está mirando? No, pero estoy haciéndolo desde mi sesión. Siguiente. Información de sesiones. Continúe. Sí, siga. Siguiente. Continúe, sí, continúe pulsando siguiente. Siempre está abajo. Sí, sí. Siguiente. Ujú. Siguiente. Ujú.
Grupo 3, no. Siguiente, siguiente. Siempre lo mismo. Siguiente. Dado que otros docentes pueden tener la misma complicación que el profesor, el docente Alejandro, Docente. Sí. Les vamos a dar otros 5 minutos para que puedan avanzar en los, si es que no, la idea es que vayan avanzando a la par con nosotros en las dictaciones. Entonces, que no les ocurra esto de que queden atrás, pero podrían hacer la misma indicación que se le dio al docente Alejandro y avanzar en los recursos hasta llegar al ejemplo tarea para SpeedGrader y el ejemplo foro para SpeedGrader. Así que les vamos a dar 5 minutitos más. Profesor, Foro para SpeedGrader, ahí está. ejemplo, tiene que ser ejemplo de... sí, Ejemplo, foro sí. de... Sí, exactamente, sí. Está Módulo de ejemplo de... aprendizaje del módulo. Continúe, continúe. Módulo 3, exámenes. Ah, no, ahí se Me pasó. pasé. Pero ahora puede regresar a módulos. Ahora regrese a módulos, profesor. Siga mi indicación. Ahora regrese a módulos y va a poder ver ejemplo de directamente, ejemplo tarea para Ah, se SpeedGrader. quedó abierto todo, ya. Me Exactamente. voy al Lo módulo desbloqueó. 2. 2 y veo tareas. Sí, está tarea, foro y abajito dice ejemplos prácticos y está ejemplo tarea y ahí puede ingresar. Y ejemplo foro y ahí también puede ingresar. Perdón, manual de descargable, etcétera. Al final dice ejemplo práctico. Sí, desde módulos, al final del módulo 2 están los ejemplos prácticos, siempre en el módulo 2. Módulo 2 lo tengo. Me voy. Sin abrirlo. Módulo 2, ejemplos. Ejemplo tarea. Ejemplo tarea. No, SpeedGrader no. El logro de aprendizaje, este es tarea. Sí, esta Ejemplo tarea tarea. SpeedGrader, no. Sí, ese es. Ahí tiene que ingresar. Hay dos. Ejemplo tarea, foro y ejemplo tarea. Sí, porque El son de dos. foro, abro el de foro. El que usted quiera. El que usted desee, profesor. El ideal Ejemplo, son los dos, pero con uno estamos. Responder, listo. Llegué. Ujú. Hola, ¿cómo estás? Gracias, Vivian. Sí. Una consulta yo lo hice en foro. Perfecto, perfecto. ¿La idea era Sí. escribir algo en el foro? Sí, sí. Exactamente. Ya. ¿Y puedo responder más de una vez? Sí, también puede, profesor. O la intervención de otro estudiante, por ejemplo.
Bueno, profesores, profesoras, ya se cumplió el tiempo para la realización de estas actividades y era sumamente importante que las hicieran precisamente para que tuvieran la experiencia de entrega como desde la visión del estudiante, pero además también para que pudiésemos revisar de mejor manera una herramienta que es fundamental en retroalimentación y calificación, que es precisamente SpeedGrader. Así que le doy el pase a mi compañera Mónica para que puedan trabajar esa herramienta. Ok, buenos días, docentes. Una consulta previa. Cuéntame, sí, dígame. Hay algunas páginas, por ejemplo, la misma de Miotem, otras que se cierran después de un cierto tiempo en que uno no la está usando. En el caso de Canva, ¿yo lo puedo dejar abierto de manera permanente o se me cierra también después de no usarlo durante algún momento? Ocurre lo mismo, profesor, porque en el fondo como que mandata el ingreso vía MIUTEM. Entonces ocurre que podría cesar la conexión de sus credenciales. ¿Y eso se puede establecer un cierto tiempo o está configurado de antes para que se Eh, cierre? Esa información no la tengo con precisión, pero yo he estado bastante tiempo conectada y he dejado de estar conectada por largo rato y no es no es tan inmediato, no me refiero que es tan breve el tiempo. Ya, gracias. Pero lo voy a buscar, profesor, en todo caso. Vamos a buscar la información y le vamos a dar en detalle cuánto es el tiempo que podría durar la plataforma abierta. Señorita Mónica, ¿puedo hacerle una consulta a don Leonel? Sí, por supuesto. Subí deliberadamente una foto y queda ¡pum! Gigante, que me ha pasado otras veces. Esa foto que tengo arriba, ¿la puedo achicar desde aquí? ¿Hay algún mecanismo que me diga alivianarla? Sí, en opciones de imágenes, profesor. Pero una vez que está arriba, ¿la puedo achicar? Si la entregó, lo dudo. Solo en el Ah, momento de No, la edición. sí. la tengo que alivianar yo, eso que entiendo que eso tengo que buscarlo por otro lado. O sea, la tengo que alivianar porque me ha pasado que a veces subo una imagen, ¡fuck! Y me desproporcionó todo. Sí, Yo eso la es tengo, previo, profesor, a donde la quiera cargar. entonces la aliviano yo. Sí. Ya, ok. Alivianar foto. Gracias. Chau. Otra Sí, consulta. profesor, pero esa edición la puede hacer dentro de la plataforma. Puede disminuir su tamaño. Entonces, pero si les vuelve a suceder, ahí me avisa y lo vemos, pero se puede hacer dentro de plataforma. Gracias, la Yo contacto. como alumno en este caso no puedo ver lo que están haciendo mis compañeros, solamente el profesor puede ver todas las cosas de los alumnos. Yo no puedo ver las tareas que subieron mis compañeros en este caso. No. O sea, solo podría si es que si usted creara un espacio como un módulo para mostrar esas tareas de forma pública hacia el grupo curso, pero no hay una forma de mostrar cada entrega para los otros. Solo podría ser en la opción de revisiones entre pares. Ya, gracias. Ok, ya. Ahora entonces vamos a ver el Mónica, espera, espacio. Ah, que la hay profesora otra. Gwendolyn sí tiene la mano Ok. levantada. Profesora. Sí, tengo una duda con respecto a la calificación. Vivi decía hace un rato que en la parte del foro había que hacer ciertos ajustes con respecto a la puntuación. ¿Esto aplica a todas las actividades o solamente para el recurso de foro? Es decir, si yo coloco cualquier tarea, ¿voy a tener la misma dificultad con las puntuaciones o no? Sí, en todas las herramientas, foros, exámenes, tareas, tiene que realizar este ajuste respecto de puntaje. Ya, perfecto, gracias. Ujú. Ok, entonces les voy a compartir pantalla. Ahora vamos a revisar la interfaz del SpeedGrader, que es el espacio de corrección de las evaluaciones que vamos a construir en la plataforma Canvas UTEP. Denme un segundo. ¿Pueden ver la pantalla aquí? Ya. Ok, entonces me voy a la tarea que ustedes estuvieron respondiendo. En este caso fue el ejemplo tarea para SpeedGrader y el ejemplo foro para SpeedGrader. Si yo hago clic en la tarea, por ejemplo, la tarea la tengo abierta acá, aparece el espacio de SpeedGrader. En la esquina izquierda, por ejemplo, tenemos todo lo que es para la gestión de las evaluaciones. Perdón,
me apreté un botón sin antes haberlo explicado. Acá tenemos el espacio directo, el acceso directo para el libro de calificaciones del curso. También tenemos un ojito que es para especificar si queremos publicar o no las calificaciones que estamos corrigiendo. Y también en el engranaje hay distintas opciones de gestión de estas calificaciones. Opciones, por ejemplo, podemos ordenar la lista de los estudiantes por nombre del estudiante alfabéticamente, la fecha en que se presentó la tarea o por el estado de entrega, si necesita calificación o no. En el caso que ustedes tengan un grupo curso grande, por ejemplo, podrían elegir esta opción, en el sentido de que si se toman tiempo para la corrección, la plataforma les va a indicar cuál es el último que no tienen calificado. Vamos a dejar esto. Y también podríamos esconder los nombres de los estudiantes en el SpeedGrader, si usted lo quisiera. Entonces vamos a guardar las configuraciones y de esa manera ya dejamos establecido aquello. También, el espacio de SpeedGrader nos va a mostrar el trabajo del estudiante. También tenemos arriba el número de calificados, que es una especie de conteo del que llevamos, el avance que llevamos, el progreso en la corrección de todos los estudiantes. En el caso de una tarea, por ejemplo, grupal, podrían aparecer acá los grupos, grupo 1, grupo 2 o el grupo que usted les haya dado al momento de crear los grupos al inicio de su asignatura. O bien les va a aparecer en el caso de una tarea individual todo el listado de los estudiantes que han participado. Cuando han participado, los muestra de la siguiente manera, con un círculo acá, una especie de círculo amarillo, y también está directamente, usted puede hacer clic en el estudiante y lo va a dirigir al espacio del perfil del estudiante. También tenemos todo lo que es los detalles de la entrega de la tarea. En el momento que se entregó, la fecha y hora en que fue entregada por el estudiante, los documentos, cuando fue visto el documento, si es que usted está realizando retroalimentaciones, la última vez que el estudiante volvió a este espacio de este documento, le indica también cuándo lo hizo. También hay un conteo de palabras del trabajo acá que es entregado por el estudiante. Y los archivos. Anteriormente un profesor nos preguntó si podían ver los archivos. Si este estudiante en particular o la tarea hubiese tenido más intentos, habrían aparecido acá más archivos. Entonces, si yo tengo esta tarea en conjunto con un instrumento de corrección como una rúbrica, una escala de apreciación o una pauta de cotejo, y la asocié al momento que creé la evaluación, la voy a poder visualizar en el espacio de corrección. Y por ejemplo, acá yo ya tengo los criterios, la expresión de la opinión personal, en este caso la del docente, vamos a, por ejemplo, solamente indicar acá la calificación que obtuvo 5 puntos, porque fue excelente su comentario. Quizás también en la claridad, en la coherencia, también voy a darle 4 puntos en esta ocasión. Y pueden ver que automáticamente selecciona el puntaje de la pregunta y se va haciendo la suma. Respecto aquí a este otro criterio, por ejemplo, podría indicar que fue bueno y me indica que tengo los 3 puntos de los 5 puntos que tiene ese criterio. Y también en el uso del lenguaje, por ejemplo, excelente la profesora Natalia, y marca automáticamente también el puntaje de la pregunta. Si yo quisiera dejar un comentario por criterio, voy a apretar el botoncito acá de esta nube de mensaje y podría realizar un comentario textual sobre cada criterio. En este caso no lo voy a hacer y voy a guardar ya mi corrección. Entonces acá podemos ver que la suma total, la docente obtuvo 17 de 20 puntos. En este caso la voy a calificar así para que puedan ver cómo queda en plataforma. Y voy a hacer clic en guardar en la corrección que acabo de realizar. De este modo, como no tengo la nota, acá yo podría convertir la nota y convertirla en porcentaje de los puntos que tengo y poner la nota que le corresponde como calificación. También tenemos otro espacio dentro de la corrección, que son los comentarios para el intento. Usted puede poner un comentario general, podría, si hace clic en el clip, aquí si vemos hay 3 botones, un clip,
un recuadro de play y una especie de bocina. Entonces, si hace clic, por ejemplo, en el primero, puede adjuntar un archivo al comentario. Si es que, no sé, por ejemplo, pudiese le ofrece al estudiante cierta bibliografía asociada al tema que está trabajando, podría cargar un extracto de ese documento. También podría generar un video. Aquí se graba con su cámara web, aparece esta pantalla y podría, como yo estoy ocupando la cámara web en este momento, no me veo, pero está activada esta opción automática para que usted entregue una respuesta audiovisual. También podría cargar un video multimedia como respuesta o como retroalimentación a la tarea del estudiante. Puede seleccionar un archivo de audio o seleccionar un archivo de video ya grabado previamente. O bien, directamente, si podría hacer un reconocimiento de voz y podría empezar a grabar un comentario en audio. Y en el caso de que haya realizado la retroalimentación, entrega. Pero además, usted podría utilizar toda la barra en el caso del espacio de la tarea, la barra de herramientas para la corrección. Es decir, podría girar la página, si es que está invertida, y la voy a volver a corregir. Podría aumentar si es que algo no se ve bien del texto que entregó el estudiante. Podría ingresar a una pantalla completa, también lo voy a hacer. Y voy a seguir explicando acá, por ejemplo, que estas otras herramientas son para seleccionar parte del texto. Si yo aprieto la flecha, por ejemplo, puedo seleccionar. Pero no me aparece. Pero se pierde el combo box. Ya, voy a seguir por acá. También podría marcar un área. Es decir, acá en esta parte del texto podría dejar un comentario al estudiante. Sí, tener más atención con la gramática. Algo puntual, por ejemplo. O también podría realizar marcas en el documento. Selecciono el color y podría marcar y además dejar un comentario. También podría ingresar directamente texto y empiezo a escribir en el documento directamente. Puedo hacerlo con distintos colores de texto, cambiarlo dependiendo ahí si es que genera algún contraste, pero para que quede bien legible. También podría Pregunta. tachar texto. Dígame, profesor. Si tuviera, por ejemplo, una tablet, ¿podría escribir manualmente encima con un lápiz? Sí, manualmente también. Aquí estamos llegando a la opción de dibujo. Acá puedo Ya. dibujar, marcar el texto, lo que necesite. Y también podría, voy a borrar el que hice acá, a aceptar. Y podría seleccionar un espacio de texto en el recuadro y también da la opción de dejar un comentario. Entonces, todas estas formas de tachar, rayar un texto que teníamos impreso, también lo podemos hacer ahora en este espacio de corrección. Una vez que ya tenga todo, haya realizado toda la revisión del trabajo, haya generado los comentarios, la retroalimentación, va a hacer clic en entregar. De esta manera ya queda para el estudiante en la tarea y se entregó el comentario. Ahora bien, si quisiéramos, hay que partir también que todas las evaluaciones que podamos realizar en plataforma van a tener este espacio de corrección, excepto las pruebas, por ejemplo, que son de selección múltiple. Bueno, hay un desarrollo del estudiante, no podríamos utilizar SpeedGrader. Pero si hay una prueba, por ejemplo, un examen, que tiene una serie de preguntas abiertas, y esas preguntas abiertas va a ser evaluada, por ejemplo, la ortografía, el tipo de opinión, la gramática, etcétera, podría adjuntar a esa prueba una rúbrica y en el caso de solo de las preguntas abiertas o preguntas de desarrollo, utilizar el SpeedGrader para corregir esas preguntas en particular. Ahora vamos a ver el caso del ejemplo foro. Voy nuevamente al módulo de mi curso, voy a la tarea que quiero evaluar, voy a hacer clic en el foro, en la tarea del foro. Mónica, disculpa, es que la profesora Wendelin tiene la manito levantada
hace un rato. Entonces, Ok. profesora. Sí, es una pregunta bien puntual. Estos comentarios que estás haciendo en este trabajo que acabas de presentar, ¿hay algún formato en particular que se deba presentar o da para todo? Por ejemplo, si el archivo está en PDF y el estudiante lo sube de esta manera, ¿puedo hacerle el comentario o tendría que estar en un Word, por ejemplo? Ese tipo de detalles. Lo puede hacer, profesora, en cualquier tipo de archivo. En el fondo es como una interfaz que queda sobre ese archivo. Por eso usted puede hacer los rayones y después podría incluso bajar ese documento de corrección. Sí, gracias. Ya. Bueno, ahora para llegar al SpeedGrader en el foro es diferente. Acá tenemos 3 puntos. Esta es la forma en que ustedes lo van a ver como docentes en sus cursos. Van a tener que hacer clic en los 3 puntos. Esto va a ocurrir solamente cuando un foro es calificado. Si el foro no es calificado y es un foro de consultas, no se va a abrir este espacio de corrección, solamente cuando el foro es calificado. Entonces, acá ya hicimos clic en los 3 puntos y en este listado vamos a buscar abrir en SpeedGrader. De este modo, nuevamente tenemos el espacio de corrección. Voy a correr esto para acá. El foro también tenía una rúbrica asociada, por lo tanto también lo puedo corregir mediante la rúbrica de forma más automática. Tengo también la fecha en que hizo el comentario, en este caso el docente Alejandro. Y también podría hacer lo mismo, buscar también otro estudiante y marcar la calificación que le doy a la respuesta del foro. También podría agregar un comentario a esa respuesta o intervención en el foro del estudiante y de este modo lo califico de la misma manera que en las tareas. Hago clic en guardar y ya este estudiante estaría calificado. Que también si es que va asociado a un puntaje o unas décimas, podría incluir la nota ahí respecto de los puntos totales que obtuvo el estudiante. Eso, profesores, no sé si tienen alguna duda sobre el espacio de corrección de SpeedGrader. Ya nos queda poquito tiempo, así que los escucho en el caso que tengan alguna duda. No hay ninguna duda. Entonces le doy la Al parecer palabra. no hay consultas. ¿Cómo? Al parecer no hay consultas. Sí, ahí la profesora Gwendolyn. Veo la mano levantada. ¿Mm? ¿No? Ah, no. No, ya Era lo era mi Juan Merchan. Juan Merchan. Mi duda me quedó al inicio, que si yo tengo las tareas, de las tareas puedo pasar directamente al SpeedGrader para calificar. No necesito que se entre al SpeedGrader. En el fondo va a aparecer siempre y cuando tenga al menos una entrega. Va a aparecer y va a poder evaluar. Ya. Pero ¿por dónde aparece? ¿De dónde aparece el botón? ¿Eso es lo que está consultando, no? No, si por ejemplo tengo tareas ¿Ya? y necesito calificar, siempre voy a entrar por SpeedGrader. Sí, sí, ese es el espacio de calificación que tiene la plataforma. Por ejemplo, para tareas, para pruebas con preguntas abiertas y para foros calificados. Ya. Muchas Ya. gracias. Sí, recuerden también, es importante considerar que no hay ninguna obstrucción para que ustedes realicen sus evaluaciones que llevan en la práctica presencial, en sus asignaturas presenciales en la plataforma. Hay que entender también que Canvas es una extensión del aula presencial, por lo tanto, no atenta contra el proceso de las evaluaciones. Es sumamente seguro también y por otra parte van a poder concentrar todas las evaluaciones en el libro de calificaciones que tiene Canvas. También les va a ayudar en la gestión de estas calificaciones, en la gestión de las correcciones, por lo tanto les invito a utilizarlo. Es una muy buena herramienta. Gracias. Ok. Al parecer no hay más preguntas y reforzar lo que estaba indicando recién Mónica, ¿cierto? Que usted va a tener trazabilidad en plataforma Canvas si realiza tareas, por ejemplo, por acá, ¿cierto? O foros calificados. Entonces va a tener una trazabilidad que va quedando directamente en plataforma. ¿Y bien?
Solo antes de que cerremos y indicar algunas informaciones relevantes. Primero, decidimos que el curso se cierre el 31 de marzo. ¿De acuerdo? Entonces, hasta esa fecha van a tener disponibilidad para poder entonces hacer el curso, la actividad de certificación, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, se cambió y ahora queda para el 31 de marzo. Y también identificamos algunos docentes que están ingresando a las sesiones síncronas, pero que no alcanzaron a inscribirse, matricularse en el curso durante el periodo establecido. No hay problema con aquello, pueden seguir ingresando, por supuesto, no hay problema. Lo único es que no van a tener la posibilidad de la certificación. ¿De acuerdo? Porque la certificación va a pasar precisamente por el ingreso al curso y hacer todo el proceso. De todas maneras, no se preocupen porque vamos a abrir prontamente otro curso elemental y ahí entonces van a tener la posibilidad de matricularse dentro del plazo y acceder a la certificación. Insisto, ningún problema en que estén ingresando. A todos está excelente, pero solo van a tener esta diferencia, ¿de acuerdo? Así que eso eran dos informaciones Ok. relevantes. Doctora Natalia. Sí, bueno, agradecerles por el curso, está súper entretenido, me gustó bastante. Y segundo, quería consultarles si nosotros a medida que vamos avanzando en los módulos vamos haciendo inmediatamente las tareas que están asignadas, ¿no hay problema con eso? Eso es lo ideal. Ningún problema. Eso, Ya, eso es lo claro, ideal. esa es la idea. Ya, Sí. ya, ok. Ya, porque llegué un Ah, minuto en donde aparecía que decía que había que hacer una tarea y me quedé ahí pensando que a lo mejor la íbamos a hacer en clase, pero no, seguimos avanzando, ¿cierto? Sí, 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 sí. Perfecto, Puede ya, seguir avanzando. ya, muchas gracias. Ok. Recordar que hoy en la tarde tenemos sesión de consultas para aquellos que están trabajando en las aulas de prueba, ¿cierto? Y que les surja alguna inquietud. En la tarde, a las 3:30, 3:30, 4:30, tenemos sesión de consultas. Los links, o el link, mejor dicho, que para ingresar a esa sesión de consultas también está en plataforma. Un poquito más abajo del link de teorías, ahí van a encontrar el link para entrar a las sesiones de consulta, ¿sí? Son sesiones de consultas, es decir, cuando usted venga a esa sesión es porque tiene alguna duda o porque quiere también enterarse de las dudas que puede tener algún colega, ¿cierto? Y que le pueda de alguna manera servir, ¿ya? Dejarlos invitados entonces para esa sesión en la tarde y obviamente para mañana, que también tenemos la última sesión teórica y seguir avanzando en este curso. Entonces, si no hay más dudas ni consultas, agradecerles a todos y todas la asistencia y nos vemos entonces en la próxima oportunidad. Que estén muy bien.